Fragmento del libro Navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamirano. Parte 1. El sol se ocultaba ya. Las nieblas ascendían del profundo seno de los valles. Deteníanse un momento entre los oscuros bosques y las negras gargantas de la cordillera, como un rebaño gigantesco. Después avanzaban con rapidez hacia las cumbres. Se desprendían majestuosas de las agudas copas de los abetos e iban por último a envolver la soberbia frente de las rocas. Titánicos guardianes de la montaña que habían desafiado allí, durante millares de siglos, las tempestades del cielo y las agitaciones de la tierra. Los últimos rayos del sol poniente franjaban de oro y de púrpura estos enormes turbantes formados por las nieblas. Parecían incendiar las nubes agrupadas en el horizonte, rielaban débiles en las aguas tranquilas del remoto lago, temblaban al retirarse de las llanuras invadidas ya por la sombra, y desaparecían después de iluminar con su última caricia la obscura cresta de aquella oleada de pórfido. Los postreros rumores del día anunciaban por donde quiera la proximidad del silencio. A lo lejos, en los valles, en las faldas de las colinas, a las orillas de los arroyos, veíanse reposando quietas y silenciosas las vacadas. Los ciervos cruzaban como sombras entre los árboles, en busca de sus ocultas guaridas. Las aves habían entonado ya sus himnos de la tarde, y descansaban en sus lechos de ramas. En las losas se encendía la alegre hoguera de pino, y el viento glacial del invierno comenzaba a agitarse entre las hojas. Parte 2. La noche se acercaba tranquila y hermosa. Era el 24 de diciembre, es decir, que pronto la noche de Navidad cubriría nuestro hemisferio con su sombra sagrada y animaría a los pueblos cristianos con sus alegrías íntimas. ¿Quién ha nacido cristiano y que ha oído renovar cada año, en su infancia, la poética leyenda del nacimiento de Jesús, no siente en semejante noche avivarse los más tiernos recuerdos de los primeros días de la vida? Yo, ay de mí, al pensar que me hallaba, en este día solemne, en medio del silencio de aquellos bosques majestuosos, aún en presencia del magnífico espectáculo que se presentaba a mi vista absorbiendo mis sentidos, embargados poco a por la admiración que causa la sublimidad de la naturaleza, no pude que menos que interrumpir mi dolorosa meditación, y encerrándome en un religioso recogimiento, evoqué todas las dulces y tiernas memorias de mis años juveniles. Ellas se despertaron alegres como un enjambre de bulliciosas abejas y me transportaron a otros tiempos, a otros lugares, ora al seno de mi familia humilde y piadosa, ora al centro de populosas ciudades, donde el amor, la amistad y el placer en delicioso concierto habían hecho siempre grata para mi corazón esa noche bendita. Recordaba mi pueblo querido, cuyos alegres habitantes celebraban a porfía con bailes, cantos y modestos banquetes la Nochebuena. Parecíame ver aquellas pobres casas adornadas con sus nacimientos y animadas por la alegría de la familia. Recordaba la pequeña iglesia iluminada, dejando ver desde el pórtico el precioso Belén, curiosamente levantado en el altar mayor. Parecíame oír los armoniosos repiques que resonaban en el campanario, medio derruido, convocado a los fieles a la misa de gallo, y aún escuchaba con el corazón palpitante la dulce voz de mi pobre y virtuoso padre, excitándonos a mis hermanos y a mí a arreglarnos pronto para dirigirnos a la iglesia, a fin de llegar a tiempo. Y aún sentía la mano de mi buena y santa madre tomar la mía para conducirme al oficio. Después me parecía llegar, penetrar por entre el gentío que se precipitaba en la humilde nave, avanzar hasta el pie del presbiterio, y allí arrodillarme admirando la hermosura de las imágenes, el portal resplandeciente con la escarcha, el semblante risueño de los pastores, el lujo deslumbrador de los reyes magos, y la iluminación espléndida del altar. Aspiraba con delicia el fresco y sabroso aroma de las ramas de pino, y del heno que se enredaba en ellas, que cubría el barandal del presbiterio y que ocultaba el pie de los blandones. Veía después aparecer al sacerdote revestido con su alba bordada, con su casulla de brocado, y seguido de los acólitos, vestidos de rojo con sobrepellices blanquísimas. Y luego, a la voz del semblante, que se elevaba sonora entre los devotos murmullos del concurso, cuando comenzaban a ascender las primeras columnas de incienso, de aquel incienso recogido en los hermosos árboles de mis bosques nativos, y que me traía con su perfume algo como el perfume de la infancia. Resonaban todavía en mis oídos los alegrísimos sones populares con que los tañedores de arpas, de bandolinas y de flautas saludaban el nacimiento del Salvador. El Gloria in Excelsis, ese cántico en la religión cristiana poéticamente supone entonado por ángeles y por niños, acompañado por alegres repiques,
Por el ruido de los petardos y por la fresca voz de los muchachos de coro, parecía transportarme con una ilusión encantadora al lado de mi madre, que lloraba de emoción, de mis hermanitos que reían, y de mi padre, cuyo semblante severo y triste parecía iluminado por la piedad religiosa. Parte 3. Y después de un momento en que consagrada mi alma al culto absoluto de mis recuerdos de niño, por una transición lenta y penosa, me trasladaba a México, al lugar depositario de mis impresiones de joven. Aquel era un cuadro diverso. Ya no era la familia. Estaba entre extraños, pero extraños que eran mis amigos. La bella joven por quien sentí la primera vez palpitar mi corazón enamorado. La familia dulce y buena que procuró con su cariño atenuar la ausencia de la mía. Eran las posadas con sus inocentes placeres y con su devoción mundana y bulliciosa. Era la cena de Navidad con sus manjares tradicionales y con sus sabrosas golosinas. Era México, en fin, con su gente cantadora y entusiasmada, que hormiguea esa noche en las calles corriendo gallo. Con su plaza de armas llena de puestos de dulces, con sus portales resplandecientes, con sus dulcerías francesas, que muestran en los aparadores iluminados con gas un mundo de juguetes y de confituras preciosas. Eran los suntuosos palacios derramando por sus ventanas torrentes de luz y de armonía. Era una fiesta que aún me causaba vértigo. Parte 4. Pero volviendo de aquel encantado mundo de los recuerdos a la realidad que me rodeaba por todas partes, un sentimiento de tristeza se apoderó de mí. ¡Ay! Había pasado en mi mente aquellos hermosos cuadros de la infancia y de la juventud, pero ésta se alejaba de mí a pasos rápidos, y el tiempo que pasó al darme su poético adiós hacía más amarga mi situación actual. ¿En dónde estaba yo? ¿Qué era entonces? ¿A dónde iba? Y un suspiro de angustia respondía a cada una de estas preguntas que me hacía, soltando las riendas a mi caballo, que continuaba su camino lentamente. Me hallaba perdido entonces en medio de aquel océano de montañas solitarias y salvajes. Era yo un proscrito, una víctima de las pasiones políticas, e iba tal vez en pos de la muerte, que los partidarios en la guerra civil tan fácilmente decretan contra sus enemigos. Ese día cruzaba un sendero estrecho y escabroso, flanqueado por enormes abismos y por bosques colosales, cuya sombra interceptaba ya la débil luz crepuscular. Se me había dicho que terminaría mi jornada en un pueblecillo de montañeses hospitalarios y pobres, que vivían del producto de la agricultura y que disfrutaban de un bienestar relativo, merced a su alejamiento de los grandes centros populosos y a la bondad de sus costumbres patriarcales. Ya se me figuraba hallarme cerca del lugar tan deseado, después de un día de marcha fatigosa. El sendero iba haciéndose más practicable y parecía descender suavemente al fondo de una de las gargantas de la sierra, que presentaba el aspecto de un valle risueño, a juzgar por los sitios que comenzaba a distinguir, por los riachuelos que atravesaba, por las cabañas de pastores y de vaqueros que se levantaban a cada paso al costado del camino, y en fin, por ese aspecto singular que todo viajero sabe apreciar aún al través de las sombras de la noche. Algo me anunciaba que pronto estaría dulcemente abrigado bajo el techo de una choza hospitalaria, calentando mis miembros ateridos por el aire de la montaña, al amor de una lumbre bienhechora, y agasajado por aquella gente ruda, pero sencilla y buena, a cuya virtud debía yo desde hacía tiempo inolvidables servicios. Mi criado, soldado viejo, y por lo tanto acostumbrado a las largas marchas y el fastidio de las soledades, había procurado distraerse durante el viaje, ora cazando al paso, ora cantando, y no pocas veces hablando a solas, como si hubiese evocado los fantasmas de sus camaradas del regimiento. Entonces se había adelantado alguna distancia para explorar el terreno, y sobre todo, para abandonarme con toda libertad a mis tristes reflexiones. Repentinamente lo vi volver a galope, como portador de una noticia extraordinaria. «¿Qué hay, González?», le pregunté. «Nada, mi capitán, sino que habiendo visto a unas personas que iban a caballo delante de nosotros, me avancé a reconocerlas y a tomar informes, y me encontré con que eran el cura del pueblo a donde vamos y su mozo, que vienen de una confesión y van al pueblo a celebrar la Nochebuena. Cuando les dije que mi capitán venía a retaguardia, el señor cura me mandó que viniera a ofrecerle de su parte el alojamiento, y allí hizo alto para esperarnos». «¿Y le diste las gracias?». «Es claro, mi capitán, y aún le dije que bien necesitábamos de todos sus auxilios, porque venimos cansados y no hemos encontrado en todo el día un triste rancho donde comer y descansar». «¿Y qué tal? ¿Parece buen sujeto el cura?». «Es español, mi capitán, y creo que es todo un hombre». «¿Español?», me dije yo. «Eso sí me alarma. Yo no he conocido clérigos españoles más que carlistas. En fin, con no promover disputas políticas, me evitaré cualquier disgusto y pasaré una noche agradable. Vamos, González,
a reunirnos al cura. Diciendo esto, puse mi caballo a galope, y 1 minuto después llegamos a donde nos aguardaban el eclesiástico y su mozo. Adelantóse el primero con exquisita finura, y quitándose su sombrero de paja me saludó cortésmente. «Señor capitán», me dijo, «en todo tiempo tengo el mayor placer en ofrecer mi humilde hospitalidad a los peregrinos que una rara casualidad suele traer a estas montañas, pero en esta noche es doble mi regocijo, porque es una noche sagrada para los corazones cristianos, y en la cual el deber ha de cumplirse con entusiasmo. Es la Nochebuena, señor». Di las gracias al buen sacerdote por su afectuosidad, y acepté desde luego oferta tan lisonjera. «Tengo una casa cural muy modesta», añadió, «como que es la casa de un cura de aldea, y de aldea pobrísima. Mis feligreses viven con el producto de un trabajo improbo y no siempre fecundo. Son labradores y ganaderos, y a veces su cosecha y sus ganados apenas les sirven para sustentarse. Así es que mantener a su pastor es una carga demasiado pesada para ellos. Y aunque yo procuro aligerarla lo más que me es posible, no alcanzan a darme todo lo que quisieran, aunque por mi parte tengo todo lo que necesito y aún me sobra. Sin embargo, me es preciso anticipar a usted esto, señor capitán, para que disimule mi escasez, que, con todo, no será tanta que no pueda yo ofrecer a usted una buena lumbre, una blanda cama y una cena hoy muy apetitosa gracias a las fiestas. Yo soy soldado, señor cura, y encontraré demasiado bueno cuanto usted me ofrezca, acostumbrado como estoy a la intemperie y a las privaciones. Ya sabe usted lo que es esta dura profesión de las armas, y por eso omito un discurso que ya antes hizo Don Quijote en un estilo que me sería imposible imitar. Sonrió el cura al escuchar aquella alusión al libro inmortal que siempre será caro a los españoles y a sus descendientes. Y así, en buen amor y compañía, continuamos nuestro camino platicando sabrosamente. Cuando nuestra conversación se había hecho más confidencial, díjele que tendría gusto en saber, si no había inconveniente en decírmelo, cómo había venido a México y por qué él, español y que parecía educado esmeradamente, se había resignado a vivir en medio de aquellas soledades, trabajando con tal rudeza y no teniendo por premio sino una situación que rayaba en miseria. Contestóme que con mucho placer satisfaría mi curiosidad, pues no había nada en su vida que debiera ocultarse, y que por el contrario, justamente para deshacer en mi ánimo la prevención desfavorable que pudiera haberme producido el saber que era español, pues conocía bastantemente nuestras preocupaciones a ese respecto. Se alegraba de poder referirme en los primeros instantes de nuestro conocimiento algo de su vida, mientras llegamos al pueblecillo, que ya estaba próximo. Parte 5. «Vine al país de usted», me dijo, «muy joven y destinado al comercio, como muchos de mis compatriotas. Tenía yo un tío en México bastante acomodado, el cual me colocó en una tienda de ropas, pero notando algunos meses después de mi llegada que aquella ocupación me repugnaba sobremanera, y que me consagraba con más gusto a la lectura, sacrificando a esta inclinación aún las horas de reposo, preguntóme un día si no me sentía yo con más vocación para los estudios. Le respondí que en efecto la carrera de las letras me agradaba más, que desde pequeño soñaba yo con ser sacerdote, y que si no hubiese tenido la desgracia de quedar huérfano de padre y madre en España, habría quizás logrado los medios de alcanzar allá la realización de mis sueños. Debo decir a usted que soy oriundo de la provincia de Álava, una de las 3 Vascongadas, y mis padres fueron honradísimos labradores, que murieron teniendo yo muy pocos años, razón por la cual una tía cuyo cargo quedé se apresuró a enviarme a México, donde sabía que mi susodicho tío había reunido, merced a su trabajo, una regular fortuna. Este generoso tío escuchó con sensatez mi manifestación y se apresuró a colocarme con arreglo a mis inclinaciones. Entré en un colegio donde, a sus expensas, hice mis primeros estudios con algún provecho. Después, teniendo una alta idea de la vida monacal, que hasta allí solo conocía por los elogios interesados que de ella se hacían y por la poética descripción que veía en los libros religiosos, que eran mis predilectos, me puse a pensar seriamente en la elección que iba a ser de la orden regular en que debía consagrarme a las tareas apostólicas, sueño acariciado de mi juventud, y después de un detenido examen me decidí a entrar en la religión de los carmelitas descalzos. Comuniqué mi proyecto a mi tío, quien lo aprobó y me ayudó a dar los pasos necesarios para arreglar mi aceptación en la citada orden. A los pocos meses era yo fraile, y previo el noviciado de rigor, profesé y recibí las órdenes sacerdotales, tomando el nombre de Fray José de San Gregorio, nombre que hice estimar, señor capitán, de mis prelados y de mis hermanos todos, durante los años que permanecí en mi orden, que fueron pocos. Residí en varios conventos, y con gran placer recuerdo los hermosos días de soledad que pasé en el pintoresco desierto de Tenancingo,
en donde solo me inquietaba la amarga pena de ver que perdía en el ocio una vida inútil, el vigor juvenil que siempre había deseado consagrar a los trabajos de la propaganda evangélica. Conocí entonces, como usted supondrá, lo que verdaderamente valían las órdenes religiosas en México. Comprendí con dolor que habían acabado ya los bellos tiempos en que el convento era el plantel de heroicos misioneros que a riesgo de su vida se lanzaban a regiones remotas a llevar con la palabra cristiana la luz de la civilización, y en que el fraile era el apóstol laborioso que iba a la misión lejana a ceñirse la corona de las victorias evangélicas, reduciendo el cristianismo a los pueblos salvajes, o la del martirio, en incumplimiento de los preceptos de Jesús. Varias veces rogué a mis superiores que me permitieran consagrarme a esta santa empresa, y en tantas obtuve contestaciones negativas y aún extrañamientos, porque se suponían opuestos a la regla de obediencia a mis entusiastas propósitos. Cansado de inútiles súplicas y aconsejado por piadosos amigos, acudí a Roma pidiendo mi exclaustración, y al cabo de algún tiempo el Papa me la concedió en un breve, que tendré el placer de enseñar a usted. Por fin iba a realizar la constante idea de mi juventud. Por fin iba a ser misionero y mártir de la civilización cristiana. Pero, el breve pontificio llegó en un tiempo en que, atacado de una enfermedad que me impedía hacer largos viajes, solo me dejaba la esperanza de diferir mi empresa para cuando hubiese conseguido la salud. Esto hace 3 años. Los médicos opinaron que en este tiempo podía yo sin peligro inmediato consagrarme a las misiones lejanas, y entretanto me aconsejaron que, dedicándome a trabajos menos fatigosos, como los de la cura de almas en un pueblo pequeño y en un clima frío, procurase conjurar el riesgo de una muerte próxima. Por eso mi nuevo prelado secular me envió a esta aldea, donde he procurado trabajar cuanto me ha sido posible, consolándome de no realizar aún mis proyectos, con la idea de que en estas montañas también soy misionero, pues sus habitantes vivían, antes de que yo viniese, en un estado muy semejante a la idolatría y a la barbarie. Yo soy aquí cura y maestro de escuela, y médico y consejero municipal. Dedicadas estas pobres gentes a la agricultura y a la ganadería, solo conocían los principios que una rutina ignorante les había transmitido, y que no era bastante para sacarlos de la indigencia en que necesariamente debían vivir, porque el terreno por su clima es ingrato, y por su situación lejos de los grandes mercados no les produce lo que era de desear. Yo les he dado nuevas ideas, que se han puesto en práctica con gran provecho, y el pueblo va saliendo poco a poco de su antigua postración. Las costumbres, ya de suyo inocentes, se han mejorado. Hemos fundado escuelas que no había para niños y para adultos. Se ha introducido el cultivo de algunas artes mecánicas, y puedo asegurar a usted que sin la guerra que ha asolado toda la comarca y que aún la amenaza por algún tiempo, si el cielo no se apiada de nosotros, mi humilde pueblecito llegará a disfrutar de un bienestar que antes se creía imposible. En cuanto a mí, señor, vivo feliz, cuanto puede serlo un hombre, en medio de gentes que me aman como a un hermano. Me creo muy recompensado de mis pobres trabajos con su cariño, y tengo la conciencia de no serles gravoso, porque vivo de mi trabajo, no como cura, sino como cultivador y artesano. Tengo poquísimas necesidades y Dios provee a ellas con lo que me producen mis afanes. Sin embargo, sería ingrato si no reconociese el favor que me hacen mis feligreses en auxiliar mi pobreza con donativos de semillas y de otros efectos que, sin embargo, procuro que ni sean frecuentes ni costosos, para no causarles con ellos un gravamen que justamente he querido evitar, suprimiendo las obsesiones parroquiales usadas generalmente. De manera, señor cura, le pregunté, ¿que usted no recibe dinero por bautizos, casamientos, misas y entierros? No, señor, no recibo nada. ¿Cómo va usted a saberlo de boca de los mismos habitantes? Yo tengo mis ideas, que ciertamente no son las generales, pero que practico religiosamente. Si conozco que un sacerdote que se consagra a la cura de almas debe vivir de algo, considero también que puede vivir sin exigir nada, y contentándose con esperar que la generosidad de los fieles venga en auxilio de sus necesidades. Así creo que lo quiso Jesucristo, y así vivió Él, porque, pues, sus apóstoles no habían de contentarse con imitar a su Maestro, dándose por muy felices de poder decir que son tan ricos como Él. Y no pude contenerme al oír esto, y deteniendo mi caballo, quitándome el sombrero y no ocultando mi emoción que llegaba hasta las lágrimas, alargué una mano al buen cura y le dije: «Venga esa mano, señor. Usted no es un fraile, sino un apóstol de Jesús. Me ha ensanchado usted el corazón, me ha hecho llorar. Señor, le diré a usted francamente y con rudeza militar y republicana, yo he detestado desde mi juventud a los frailes y a los clérigos, les he hecho la guerra
La estoy haciendo todavía en favor de la reforma, porque he creído que eran una peste. Pero si todos ellos fuesen como usted, Señor, ¿quién sería el insensato que se atreviese, no digo a esgrimir su espada contra ellos, pero ni aun a dejar de adorarlos? Oh, Señor, yo soy lo que el clero llama un hereje, un impío, un sausculote. Pero yo aquí digo a usted, en presencia de Dios, que respeto las verdaderas virtudes cristianas. Así venero la religión de Jesucristo como usted la practica, es decir, como Él la enseñó, y no como la practican en todas partes. Bendita Navidad esta que me reservaba la mayor dicha de mi vida, y es el haber encontrado un discípulo del sublime misionero, cuya venida al mundo se celebra hoy. Y yo venía triste, recordando las Navidades pasadas en mi infancia y en mi juventud, y sintiéndome desgraciado por verme en estas montañas solo con mis recuerdos. ¿Qué valen aquellas fiestas de mi niñez, solo gratas por la alegría tradicional y por la presencia de la familia? ¿Qué valen los profanos regocijos de la gran ciudad, que no dejan en el espíritu sino una pasajera impresión de placer? ¿Qué vale todo eso en comparación de la inmensa dicha de encontrar la virtud cristiana, la buena, la santa, la modesta, la práctica, la fecunda en beneficios? Señor cura, permítame usted apearme y darle un abrazo, y protestarle que amo el cristianismo cuando lo encuentro tan puro como en los primeros y hermosos días del Evangelio. El cura se bajó también de su pobre caballejo, y me abrazó, llorando y sorprendido de mi arranque de sincera franqueza. No podía hablar por su emoción, y apenas pudo murmurar al estrecharme contra su pecho. Pero señor capitán, yo no merezco, yo creo que cumplo. Esto es muy natural, yo no soy nada. ¿Qué de ser yo, Jesucristo, Dios, el pueblo? Escuchaste Letras Abiertas. Nos escuchamos en la siguiente lectura.